revelado un momento increíble. Mientras me dirigía al encuentro sobre la herencia de mi esposo, el peso del mundo parecía caer sobre mis hombros. La luz del sol apenas lograba atravesar las nubes grises que prometían lluvia, al igual que mis esperanzas de ser escuchada en un lugar apto para los ricos. Los murmullos de la gente me perseguían como sombras, recordándome que, para algunos, era solo la viuda del pobre Manuel. Mis manos, callosas de trabajar en el mercado, eran un testimonio de mis sacrificios, vendiendo frutas y verduras, tratando de mantener a mis hijos con dignidad. Me froté las manos, recordando las enseñanzas de mi madre: la dignidad no se mide en dinero, hija, sino en la lucha diaria por lo que vale. Mientras caminaba, mi mente se llenaba de recuerdos. Colores vibrantes de las frutas que vendía danzaban en mi memoria, mis hijos riendo mientras les contaba historias antiguas de héroes y mujeres valientes. Pero también estaban los momentos de tristeza, las miradas despectivas de la comunidad. Ser viuda en nuestro pueblo significaba cargar con un estigma, y mis intentos de demostrar que valía tanto como cualquier otro solían ser recibidos con escepticismo. Al llegar al lugar del encuentro, un murmullo envolvía el ambiente. Viejos amigos y conocidos estaban presentes, pero también los rostros de aquellos que me miraban con desdén. Sentí un nudo en la garganta. Era el momento más importante de mi vida. En medio de las emociones contradictorias, un viejo amigo se acercó y, con un tono de preocupación, me preguntó: Lupita, ¿estás segura de que quieres pelear por lo que te pertenece? ¿Podrías dejar todo esto atrás? No haría falta pasar por el juicio de los demás. El eco de sus palabras resonó en mi mente. Pero es mi derecho, respondí, y con eso, sentí que algo dentro de mí se encendía. El legado de mi esposo no era solo una herencia monetaria, eran valores, amor y los sacrificios que había hecho por nuestra familia. Con el corazón acelerado, empecé a hablar. Lo que dejó Manuel no es solo material. Su legado es sobre unidad y amor. La herencia no se mide en lo que se ve, sino en lo que sentimos. La sala se llenó de murmullos y miradas expectantes. Sabía que iba a ser un punto de inflexión. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras avanzaba, el ambiente se había vuelto tenso. La verdad sobre la herencia estaba por revelarse, y un susurro recorrió la sala. De repente, la percepción de la comunidad sobre mí y mi familia comenzaba a cambiar. La herencia era diferente a lo que todos pensaban. Pero lo que realmente descubrí fue inesperado. La verdadera riqueza radicaba en la fortaleza de mi familia, los lazos de amor que habíamos cultivado. Y justo cuando todos empezaban a entenderlo, alguien lanzó la pregunta definitiva que podría cambiarlo todo: ¿perdonarás a quienes te juzgaron y darás una nueva oportunidad? La sala quedó en silencio, y en ese instante, el futuro de Lupita pendía de un hilo. El eco de la pregunta resonó en mis oídos como un tambor lejano. Los rostros que antes me observaban con desdén ahora estaban atrapados en una red de expectativas. La sala parecía girar a mi alrededor. En ese instante, todo lo que había vivido, todas las luchas por salir adelante, convergían en esas simples palabras. Perdonar, dar una nueva oportunidad. Repitió la pregunta en mi mente. Mi corazón, usualmente fuerte, comenzó a tambalearse. ¿Era posible perdonar a aquellos que nunca me habían dado una oportunidad? Miré a los ojos de mis hijos, sentados juntos, llenos de inocencia y esperanza. Por ellos, debía encontrar una respuesta. Respiré hondo y traté de despejar la nebulosa de dudas que se cernía sobre mí. Perdonar no significa olvidar, pensé. Perdonar es liberarte. Mientras el murmullado de la sala se intensificaba, sentí una oleada de valor surgiendo desde mi interior, como un sol renaciente tras la tormenta. ¿Por qué debería guardar rencor?, pregunté en voz alta. Miré a la gente, vi a mis antiguos colegas y a aquellos que alguna vez me ignoraron. Miradas perdidas en la multitud se cruzaron, algunas de sorpresa, otras de miedo. Quizás ellos también están atrapados por sus propias luchas. Mi voz se elevó, tomando fuerza con cada palabra. Algunos criticaron a Manuel por sus elecciones, pero no vieron su amor. Y el amor, mis amigos, se alimenta del perdón.
Un murmullo de asentimiento recorrió el salón. Las expresiones cambiaron, algunas se suavizaron, otras se endurecieron, pero ninguna permaneció indiferente. Era un cambio en el aire, algo que ya no podía ignorar. Mis emociones fluyeron como un río de palabras. He aprendido que la vida es un viaje lleno de obstáculos, pero hay belleza en cada caída y lecciones en cada error. Es tiempo de crecer y no de vivir en el pasado. El semblante de mis hijos, que había comenzado apenas con destellos de temor, ahora brillaba con una luz de esperanza. Ellos sabían que luchaba por ellos. No se trata solo de dinero, se trata de lo que le dejamos a las futuras generaciones. Sentí mi voz resonar en mí misma como un mantra, una reafirmación de mi propósito. Hoy elijo el amor, no el rencor. Hoy elijo la unidad. De repente, una voz entre la multitud interrumpió, cortante como un cuchillo. ¿Y qué pasará si ellos nunca te aceptan, Lupita? ¿Qué harás entonces? El desafío flotó en el aire como un guante lanzado al suelo. Mi corazón dio un vuelco, no era solo una pregunta. Era una llamada a enfrentar la realidad. Aceptar que la lucha no terminaría hoy. Si no me aceptan, seguiré adelante, respondí, cada palabra cargada de determinación. Porque he aprendido que nuestra verdadera herencia no es lo que nos dejaron en bienes materiales, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Y con lo que tengo, seguiré construyendo un legado de amor y respeto. El silencio fue un instante eterno. Aquel giro de eventos había cobrado vida, la gente, los murmullos, incluso sus miradas, todo era parte de este nuevo capítulo que empezaba a abrirse ante mí. Me quedé allí, en medio de esa sala cargada de juicios y expectativas, sintiendo un mar de energía correr por mis venas. Pero justo antes de pensar que había encontrado una solución, la puerta se abrió con un estruendo. Un hombre alto y joven, con un aire de autoridad, cruzó el umbral. Sus ojos estaban fijos en mí, y en su rostro, una expresión que no pude descifrar. Era un nuevo golpe en mi vida, algo que podría inesperadamente desestabilizarlo todo. Lupita, pronunció su nombre como si el aire alrededor se detuviera. He venido a hablarte sobre Manuel y su legado. La verdad es más complicada de lo que imaginas. En un instante, el futuro que creía comenzar a formarse tambaleó una vez más. El espacio a mi alrededor pareció comprimirse. Cada mirada, cada susurro, se desvaneció como si el mundo hubiera decidido concentrarse únicamente en el nuevo intruso. Su presencia era imponente, pero había algo más, una angustia latente detrás de sus palabras que mantuvo a todos en el aire, parados entre la curiosidad y el temor. ¿Quién eres tú?, pregunté, intentando mantener la calma mientras mi mente trataba de procesar la escena. Mis hijos se acercaron un poco más a mí, como si buscaran refugio en mi protección. Él se presentó como un compañero de trabajo de Manuel, alguien que había estado a su lado en los momentos más difíciles y que, al parecer, guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. Tu esposo me habló de ti, Lupita. Me pidió que te entregara algo en caso de que si las cosas no salían como él esperaba, continuó, su voz suave pero cargada de un peso que dejaba claro que había más. No podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De qué estás hablando?, exigí, aunque ya sabía que había algo oscuro en el horizonte. Mi corazón golpeteaba, y un nudo se formaba en mi garganta. Él dejó instrucciones. Una carta y un testamento que puede implicar más de lo que creías. Manuel sabía que las relaciones no eran sencillas. Quiso asegurarse de que tu vida y la de los niños estuvieran protegidas, incluso si eso significaba que tendría que enfrentar a su familia, dijo, dando un paso más cerca. Su mirada estaba llena de tristeza y comprensión. Justo cuando creí que mi mundo iba a colapsar nuevamente, el joven, que parecía muy consciente de mi angustia, sacó un sobre desgastado de su chaqueta. Mi respiración se entrecortó, y el verdadero peso de la situación comenzó a asentarse en mis hombros. Tomé el sobre, sintiendo su textura rugosa, como si contuviera un universo de respuestas que estuviera listo para desbordarse. Leí las palabras de él. Necesitas saber la verdad, me instó. En ese instante, el murmullo en la sala se convirtió en un silencio sepulcral. Todos estaban expectantes, lo que antes se sentía como una reunión de juicio ahora se había transformado en una sala de confesiones. Sentí el sudor correr por mi frente. La carta, ese simple pedazo de papel, podría contener la llave hacia un perdón que me había evadido hasta ahora. Mientras deslizaba un dedo por el borde del sobre, luché contra la marejada de dudas y miedos. La gente a mi alrededor,
los ojos llenos de juicio ahora entrecerrados en curiosidad, parecían observarme como si este fuese el momento en que todo cambiaría. Sin embargo, había una sombra en mi pecho que me decía que podría ser una verdad difícil de aceptar. Al abrir el papel, una fragancia a papel viejo pareció liberarse, como si la carta fuera un eco del pasado. Empecé a leer, cada palabra cargando una emoción que me atravesaba, desnudando mis sentimientos más profundos. Había promesas, dudas, y en un giro inesperado, menciones a secretos que nunca pude imaginar. Lupita, si estás leyendo esto, significará que he fallado en ser el hombre que mereces. Pero hay cosas que no he podido decirte. Las palabras revelaban un Manuel que nunca conocí. Mis manos temblaban, y sentí que el aire en la sala se volvía denso. Cuando levanté la vista, la incertidumbre reflejada en los rostros de los demás era un espejo de mi propia confusión. ¿Qué secretos ponía en juego el legado de Manuel? ¿Estaba realmente equipada para afrontar lo que estaba por venir? La multitud parecía tener más preguntas que yo, y ya no era solo una cuestión de perdonar o no. Era sobre construir un futuro a partir de verdades ocultas. El corazón me latía con fuerza, y con la misma intensidad, una pregunta se formó en mi mente: ¿hasta dónde puedo llegar para proteger el legado de Manuel, incluso si eso significa enfrentar mis propios demonios? La respuesta estaba cerca, y aunque tenía miedo, sabía que debía seguir adelante. Pero, mientras intentaba encontrar el valor para continuar, un nuevo giro se asomaba. El diario escondido, mencionado en la carta, podía contener la verdad que cambiaría todo. Era solo cuestión de tiempo, y una parte de mí empezó a preguntarse si esa verdad traería más destrucción que redención. Una sensación de desasosiego me invadió. Me quedé paralizada por un instante, sopesando el contenido de la carta. Las palabras de Manuel flotaban en mi mente, envolviendo la atmósfera de la sala en una tela de incertidumbre. Mis hijos miraban sus rostros familiares, yo era su referente, y la pesada carga de ese momento recaía sobre mí. ¿Qué dicen las palabras?, preguntó uno de mis hijos, su voz un susurro entre la tensión del ambiente. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. No pude encontrar las palabras para explicarle que, en este momento, el fiasco de un amor y la sombra del pasado amenazaban con desmoronar nuestra familia. Voy a descubrirlo, respondí con una firmeza que no sentía. Pero sabía que debía seguir leyendo. Las letras parecían cobrar vida en mis manos, y cada palabra me llevaba más profundo hacia la oscuridad que Manuel había intentado ocultar. A medida que continuaba la lectura, la revelación de secretos me golpeaba como una ola. El diario en el que había pensado prometía ser el faro en esta tormenta, pero la posibilidad de lo que podría encontrar me llenaba de temor. ¿Qué habías hecho, Manuel?, me preguntaba a mí misma, mientras recordaba su rostro sonriente y las largas charlas en la cocina. Ese recuerdo feliz chocaba con la imagen de un hombre lleno de secretos. De repente, una figura conocida salió del fondo de mi mente. Carla, la amiga leal de Manuel, siempre había estado en mi vida de forma silenciosa, pero constante. Su humor y su despreocupación habían hecho que los días grises se sintieran más luminosos. ¿Podría ella saber algo?, pensé, inquieta. El joven en el que había depositado mi confianza aún estaba presente, observando cada diagnosticación de mi rostro. ¿Es cierto que hay un diario?, le pregunté, tratando de sonar convincente. Quería que me dijera algo bueno, algo que justificara esta tormenta emocional. Si Manuel me confiaba muchas cosas. El diario está perdido, pero estoy seguro de que de alguna forma, lo podrás encontrar, contestó con un tono de esperanza y tristeza. ¿Y si lo que había escrito en ese diario lo condenaba a la sombra en la que había vivido tanto tiempo? La idea me hizo temblar, pero al mismo tiempo, me impulsaba. Necesitaba saber. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en el viaje que me esperaba. La búsqueda del diario se sentía como una aventura peligrosa, pero estaba dispuesta a arriesgarme. Lo que fuera que encontrara, podría ser la clave para entender a Manuel, y lo más importante, para entenderme a mí misma. Mientras la noche caía, y las luces parpadeaban en la lejanía, una urgencia se encendió en mí. Debía partir al alba. Mañana, tendré que encontrar ese diario, reflexioné en voz alta, haciendo que las miradas se volvieran hacia mí. La expectación era palpable, tingiendo el aire de incertidumbre. No sabía exactamente lo que encontraría allí, pero adentrarme en los secretos de Manuel era un paso necesario. Ya no solo se trataba de su legado, ahora, era el camino hacia mi propia redención. Expulsé un suspiro, mientras aceptaba el reto que tenía por delante, pero en ese instante de resolución, otra sombra se alzó. La familia de Manuel, con su influencia y poder,
podía atar mis manos. ¿Serían ellos un obstáculo en mi búsqueda? Al menos lo que había leído en la carta me decía que Manuel había preparado el terreno para que sus decisiones fueran las adecuadas. Mientras la resolución llenaba mi corazón, una última pregunta quedó flotando entre las sombras. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlo todo? La respuesta se sentía más cercana, y quizás, dentro de ese diario, hallaría la clave para entender no solo a Manuel, sino a mí misma, y mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido al amanecer, supe que había una verdad más oscura en el camino. Escuché un ruido proveniente del pasillo, una figura se asomaba, y mi corazón se detuvo. Era Carla, y su mirada cargaba un secreto que podría cambiarlo todo nuevamente. La noche se profundizaba y la incertidumbre me abrazaba. Era solo el comienzo de la verdad. Carla se detuvo en seco, observándome con esos ojos que tenían un brillo inusual. Necesitamos hablar, dijo, su voz apenas un susurro. El ambiente estaba cargado de electricidad. La incertidumbre se tornó en una incómoda expectativa, como si cada palabra que ella pronunciaría tuviera el poder de cambiar el rumbo de mi vida. ¿Qué sucede, Carla?, pregunté, intentando mantener la calma. Mi corazón latía con fuerza, pulsando en mi pecho como un tambor en un momento de crisis. Su expresión era seria, inusual para ella, y eso me inquietó aún más. Ayer, antes de que pasaras la noche sola con la carta, Manuel me confió algo en su último mensaje. No estoy segura de si debería saberlo, pero creo que es importante, comenzó a explicarme, tragando dura mientras me miraba con ansiedad. Las palabras chisporroteaban en el aire. ¿De qué se trata? La urgencia en mi voz era palpable. Él había comenzado a escribir sobre sus errores, sus temores, y también sobre un oscuro secreto. Un secreto que podría arruinar a su familia a ustedes, dijo, y el pálido reflejo de la luz sobre su rostro imprimió una profundidad desconocida a sus palabras. Mencionó mi nombre, pero no pude entender del todo cómo encajaba todo esto. ¿Tu nombre? ¿Por qué, Carla? Sentí que me caía al abismo, cada palabra un ladrillo más en mi carga emocional. Él siempre creía que su familia estaba detrás de un oscuro proyecto. Algo que pudo haberle causado mucho daño. Dijo que yo podría ser alguien que nos ayudaría a salir a flote en caso de que las cosas se complicaran, explicó, su voz temblando. Te lo diría frente a mi conciencia, pero él quería protegernos de su mundo. Sin embargo, a veces su necesidad de esconderlo podría convertirlo en la única forma de liberar a todos. Las palabras de Carla resonaban como ecos en mi mente. ¿Era esta la razón detrás de las sombras que parecían seguirnos? ¿Era por esto que Manuel había dejado la carta y había mencionado un diario? Me estremecí ante la idea de un mundo desconocido, donde no solo se traba la vida de él, sino también la mía y la de mis hijos. ¿Qué decisiones lo habían llevado a todo esto? Debemos encontrar ese diario, dije, con una certeza que solo el miedo me podía proporcionar. La idea de que pudiera haber más secretos, más manipulaciones, me llenaba de una especie de energía desesperada. La búsqueda se había convertido en una misión. ¿Dónde podríamos buscarlo? Tú debes saber algo más, Carla. Él tenía una caja secreta en el ático de la casa de sus padres. Le prometí que nunca la abriría, pero ahora creo que tienes que hacerlo. Si hay algo allí, tal vez sea tu única oportunidad de entender a Manuel. Tal vez te ayude a unir las partes de su vida que nunca se mostraron, me dijo, y pude ver en sus ojos que esto era un sacrificio que llevaba dentro desde hacía tiempo. La noche parecía aún más oscura a medida que consideraba las posibilidades. De repente, el camino de la verdad se iluminó ante mí como una carretera hacia lo desconocido. Necesito que me acompañes, le pedí sin pensarlo. Su apoyo podría ser la brújula que me guiaría. Está bien, pero si hacemos esto, debes prometerme que estarás preparada para lo que encontraremos. Puede que no todo sea lo que esperas, contestó, ahora en un tono más decidido. Lo prometo, respondí, uniendo fuerzas con la decisión que ahora cobijaba mi corazón. Sentí que la verdad estaba al alcance de mi mano, la noche avanzaba, pero la inquietud había dejado de ser solo un tirón en mi estómago. Con Carla a mi lado, la búsqueda del diario no solo se convertiría en una misión para descubrir el pasado de Manuel, sino también en un viaje hacia la redención de mi propia historia. Sin embargo, entre la casa de la verdad y la esperanza de entender, la pregunta que permanecía silenciosa en mi mente era, ¿estábamos realmente preparadas para desenterrar lo que Manuel había enterrado tan profundamente? Las respuestas oscurecían el horizonte, y la búsqueda estaba a punto de iniciar. ¡Alá!
Mañana siguiente, el camino hacia el ático nos esperaba, con más secretos de los que jamás habíamos imaginado. ¿Qué sería lo que desbloquearíamos al cruzar esa puerta? Mientras me dirigía al encuentro sobre la herencia de mi esposo, la mezcla de emoción y temor me acompañaba. El amanecer había llegado, tímido pero decidido. Me vestí con la esperanza de que, si llevaba algo más que mis miedos, tal vez podría enfrentar lo que estaba por venir. Carla y yo acordamos encontrarnos en la antigua casa de Manuel. Su presencia sería un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Cada paso hacia allí era un eco de aquel oscuro secreto que había permanecido oculto. La casa, con su fachada gastada y paredes que parecían susurrar historias de antaño, me recibió con un aire de nostalgia. El ático era un lugar donde el tiempo se había detenido. Subí las escaleras con el corazón a 1000 por hora. Mi mente, jugando una danza frenética entre la curiosidad y el miedo, me llevó a revisar cada rincón. El olor a polvo y madera vieja me llevó de regreso a momentos felices con Manuel. Sin embargo, esa calidez se iba desvaneciendo a medida que el propósito de nuestra búsqueda se convertía en una sombra. Debemos empezar a buscar, dijo Carla, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero no pude evitar notar el temblor en sus manos. Comenzamos a revisar cajas, viejos álbumes de fotos, ropa de infancia. Cada objeto era un susurro del pasado de Manuel. Pero lo que más me inquietaba eran esos recuerdos que parecían estar perdidos, como si alguien hubiera intentado borrar partes de su historia. Mientras retirábamos una caja de libros polvorientos, escuché un golpe sutil, como si algo hubiera caído detrás de las tablas del suelo. Miré a Carla, y en sus ojos se podía leer la misma inquietud que sentía. Caminamos hacia la esquina del ático, donde el sonido había resonado. Al acercarnos, notamos una pequeña puerta, casi oculta tras un montón de trastes. ¿La viste antes?, pregunté, mi voz temblando. No, nunca. Su respuesta era apenas un susurro. Instintivamente, ambas sentimos que esa puerta contenía algo que no solo era parte del pasado de Manuel, sino también de nuestro futuro. Carla empujó levemente la puerta, y mi corazón se detuvo. Un chirrido levemente inquietante resonó en la quietud, como si el mismo espacio nos advirtiera de lo que estaba a punto de ser revelado. ¿Estás lista?, preguntó Carla, y aunque la duda amenazaba con envolverte, el impulso de la curiosidad ahogaba mis temores. Sin poder resistir, empujé la puerta. Lo que encontramos al otro lado fue un pequeño espacio, más oscuro y desolado de lo que imaginábamos. Allí, en el fondo, una caja de metal brillaba débilmente bajo la escasa luz que se filtraba. «Es él», exclamé casi sin querer. Mis manos temblaban mientras me acercaba. La casualidad había acomodado mis sentimientos en una tormenta de anticipación. ¿Podría esta caja contener el diario? Las respuestas que tanto anhelábamos para entender a Manuel, con el corazón latiendo como un tambor, nos acercamos a la caja. Sin embargo, cuando intenté abrirla, una voz interna, un eco familiar, me hizo dudar. ¿Qué pasaría si el contenido era más doloroso de lo que podíamos manejar? La ansiedad me paralizaba. Espero que estés preparada para lo que viene, murmuró Carla, fijando su mirada en la caja. La gravedad de sus palabras no se perdió en mí. Estábamos realmente listas para descubrir la verdad que Manuel había escondido con tanto celo. A medida que la caja se abría, la niebla de los secretos se dispersaba. En ese instante, comprendí que el camino que habíamos iniciado nos llevaría a descubrir cosas sobre él, sobre nosotros, y sobre la familia que creíamos conocer. El destino nos impulsaba hacia adelante. Al levantar la tapa, un brillo tenue iluminó la habitación. Y mientras mis ojos se ajustaban a la luz, algo en mi interior me decía que lo peor aún no había llegado. ¿Qué revelaciones, qué sombras se desatarían en ese instante? El silencio se hizo profundo, como si el mismo tiempo aguardara una respuesta de nosotros. La caja se abrió lentamente, y un suave chasquido resonó en el ambiente. Ambos sentimos la intriga aumentar de forma palpable, como si el aire a nuestro alrededor estuviera cargado de electricidad. Dentro de la caja, hallé un montón de cartas meticulosamente dobladas. Su tono amarillento indicaba el paso del tiempo. Pero no eran cartas cualquiera, parecían ser cartas de amor, escritas con una caligrafía que me resultaba familiar y a la vez extraña. ¿Qué? ¿Esto es de Manuel?, pregunté, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Era inevitable preguntarse si había un mundo de sentimientos ocultos en aquellas páginas. Carla, con la curiosidad brillando en sus ojos,
comenzó a sacar las cartas una tras otra, mientras yo intentaba procesar la posibilidad de que mi esposo hubiera compartido su amor con alguien más. La idea era un puñetazo en el estómago, una ola de emociones intensas que se chocaban entre sí, llenando el aire de tensión. Son varias, murmuró Carla, apenas pudiendo contener la sorpresa. ¿Y si hay más? Más que solo amor. El rostro de Carla se tornó serio, y su mirada se posó en mí, como si tratara de medir el impacto de aquel descubrimiento. Pero antes de que pudiera responder, ella continuó sacando contenido de la caja. En el fondo, como un tesoro escondido, había un pequeño diario de cuero, desgastado por el tiempo. Su presencia parecía gravitar en el aire. Esto puede ser importante, dijo, levantando el diario con delicadeza. Con cada palabra que leía, mi corazón se aceleraba más. La caligrafía era inconfundible. Querida Sofía, comenzó una de las cartas. Todo se detuvo por un instante. Era como si el universo entero se hubiera congelado. Mi nombre, entrelazado con una intimidad que nunca había imaginado. Mis manos temblaban cuando la letra se fue convirtiendo poco a poco en un relato de amor apasionado, lleno de promesas y confesiones. ¿Sofía? ¿Quién es?, pregunté, sintiendo que la tierra se movía bajo mis pies. Solo podemos saber a través de esto, dijo Carla, girando la carta para mostrarme. Era una oscura red de secretos que Manuel había construido, una telaraña de sentimientos que amenazaba con romper todo lo que creí que conocía sobre él. Mientras la luz del ático iluminaba nuestras caras, una oleada de incertidumbre me llenó. Cada palabra era un golpe que golpeaba mi pecho, confrontándome con una realidad que preferiría haber evitado. La ternura de sus palabras, la profundidad de sus emociones resonaban a mi alrededor, haciendo eco de un amor que parecía eclipsar el mío. Esto no puede ser real, murmuré finalmente, las lágrimas brotando en mis ojos a medida que un miedo tumultuoso se anidaba en mi pecho. Carla me miró sin poder ofrecer consuelo. A veces, el amor se complica. Quizás esto nos ayude a entenderlo. Su voz contenía un temblor apenas audible, sin poder ocultar la confusión que ambas compartíamos. Las cartas parecían susurrar secretos que no podía permitir que se revelaran por completo. ¿Qué más guardaba Manuel? La idea de abrir aquel diario era atemorizante, pero no podía escapar de la curiosidad que ardía en mi interior. Con un suspiro profundo, tomé el diario, sintiendo el calor de los recuerdos atrapados entre sus páginas. Tenemos que seguir. Debemos saber más, dije, con una resolución que ocultaba la inquietud que me ahogaba. Mientras abría el diario, un aroma a papel desgastado me envolvió. El primer renglón que leí me heló la sangre. Nunca pensé que tendría que elegir entre dos amores. Mis pensamientos giraban en torno a esa frase, atrapada entre la revelación y el dolor. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Qué historia le había sido fiel a Manuel, y cuál sencillamente había sido una sombra? Las preguntas retumbaban en mi mente, llenando mi corazón de incertidumbre. Al cerrar el diario, un crujido resonó en la casa. Era como si la casa misma estuviera reaccionando a la verdad que emergía de esos secretos. En ese momento, entendí que estábamos en el punto de no retorno. Las revelaciones traían consigo un nuevo camino, un camino que obligaría a enfrentar la información que siempre había estado oculta, y entonces, escuchamos un golpe en la puerta del ático. ¿Quién podría ser, en medio de este momento tan decisivo? La inquietud se apoderó de mí, y supe que la verdad que buscábamos estaba a punto de ser interrumpida por algo que ni siquiera podíamos imaginar. Un silencio pesado se apoderó del ático. El golpe en la puerta resonó nuevamente, como un eco de mis temores. ¿Qué hacemos?, susurró Carla, el miedo reflejado en sus ojos. La atmósfera era un telón de fondo que aumentaba la tensión en mis venas. Era el momento en que la verdad y la incertidumbre se entrelazaban. Vamos a ver quién es, respondí, tratando de sonar más segura de lo que realmente me sentía. Mi mente zumbaba, atormentada por las cartas y el diario. Era como si cada palabra escrita estuviera gritando una revelación que sin duda cambiaría mi vida. Caminé hacia la puerta, tomando aire, intentando reunir el coraje que me faltaba. Mis manos temblaban, y al tocar el picaporte, una corriente de frío me recorrió. Abrí la puerta con un movimiento que me pareció eterno. Fuera de la habitación, un hombre desconocido se encontraba de pie, con una expresión grave en su rostro. Su cabello oscuro, desordenado y su chaqueta de cuero desgastada parecían hablar de historias pasadas. Soy Lucas, dijo con voz grave. El hermano de Manuel. Mi corazón se detuvo.
No sabía si debía sentir alivio, miedo o desconfianza. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Lucas miró hacia el pasillo, como si temiera que alguien estuviera escuchando, antes de volver a mí. Tengo que hablar contigo sobre Manuel. Es urgente. La preocupación se instaló en mi pecho. Una vez más estaba al borde de otra revelación. ¿Urge sobre qué?, cuestioné, tratando de mantenerme firme. Sobre su pasado, respondió. Su mirada se oscureció. Y sobre Sofía, el nombre resonó en mi mente como un eco ensordecedor. No sabía qué más podía revelar aquel hombre, pero sabía que cualquier cosa sería un nuevo golpe. No podía huir. Aquellos secretos estaban al borde de desbordarse, al igual que mi corazón. ¿Dónde está?, pregunté sin pensar, el nudo en mi garganta reapareciendo, recordándome el dolor que sentía. No está aquí. No debería estar aquí, dijo, buscando sus palabras con dificultad. Sus ojos se desviaron, dándole más peso a sus palabras. Necesitamos encontrar la verdad. Sofía estuvo involucrada de una forma que no imaginas. Carla, que había estado observando en silencio, dio un paso hacia Lucas. ¿Qué quieres decir con que no está aquí? ¿Qué más sabes? Su tono demandante rompió la tensión entre nosotros. Lucas respiró hondo, como si reconociera que esta conversación iba a llevarnos por senderos oscuros. Hay cosas sobre su relación con tu esposo que no fueron contadas. Manuel ocultó mucho más que solo cartas. ¿Por qué debería confiar en ti?, pregunté, el miedo y la rabia mezclándose en mi interior. El dolor del engaño me había dejado vulnerable, y no podía permitir que cualquiera entrara en mi vida sin razones claras. Porque si no me escuchas, puede que nunca entiendas realmente lo que sucedió, replicó él, su sinceridad destilando una sensación de urgencia genuina. Mis pensamientos giraban, sopesando si debía dejar que aquel extraño entrara en el círculo personal de mis secretos. Pero en mi interior, sabía que esperar una respuesta ya no era una opción. Las cartas, el diario, este nuevo giro, todo encajaba en una historia que necesitaba ser revelada. Está bien, decidí. Entra, pero solo si tienes algo importante que contar. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía, pero en el fondo, sentía que la verdad, por amarga que fuera, debería salir a la luz. A medida que Lucas cruzaba la puerta, la tensión en el aire se hizo palpable. La casa parecía esperar lo que él tenía que decir, como si todos nos estuviéramos preparando para un enfrentamiento inevitable. De repente, un nuevo golpe en la puerta hizo eco en la casa. Esta vez era más fuerte, casi desesperado. La incertidumbre se instaló de nuevo, y el pulso me golpeaba el pecho. ¿Qué más puede suceder?, me pregunté, sintiendo que el destino se acercaba a nosotros. Lucas se giró, el color de su piel cambió. Nadie debería estar aquí. ¿Quién es? Su voz resonó con inquietud. Mis ojos se encontraron con los de Carla, reflejando el mismo pánico en su interior. El golpe sonó una vez más, y por un instante, sentí que todas las historias, secretos y verdades estaban a punto de desbordarse, mar abierto en una tormenta, y así, con el corazón en la garganta y la incertidumbre gritando en mis oídos, supe que este nuevo visitador podría ser la clave de todo lo que pensaba saber. Estamos listas para enfrentar lo que viene, pensé, consciente de que el siguiente paso podría llevarnos a un abismo o, tal vez, a la salvación. La puerta se abriría de nuevo. ¿Pero qué secretos traería consigo esta vez? La puerta se abrió de golpe, dejándonos a todos en vilo. La figura que apareció en el umbral era familiar, pero al mismo tiempo, irreconocible. Era una mujer de cabello largo y despeinado, con ojos que reflejaban una mezcla de pánico y determinación. Sofía, exclamé, incapaz de controlar la sorpresa que brotó de mi pecho. Era como si un torrente de emociones se desataran en aquel instante. Alegría, confusión, y sobre todo, un creciente temor de lo que podía significar su presencia. Necesito hablar con ustedes. Su voz era aguda, casi temblorosa. No tenemos tiempo. Lucas dio un paso adelante, su rostro nublado de dudas. ¿Cómo supiste que estábamos aquí?, le preguntó, su tono receloso. No importa eso ahora, respondió Sofía, escaneando la habitación mientras su respiración se aceleraba. Lo que importa es que deben escucharme antes de que sea demasiado tarde. Carla se hizo a un lado, su mirada alternando entre nosotros y Sofía, como si quisiera evaluar la situación. Había algo en el aire que hizo que cada segundo se sintiera pesado. La tensión era tan palpable que me costaba respirar. Demasiado tarde para qué, me atreví a preguntar, incidiendo en cada palabra.
La incertidumbre que había intentado mantener a raya ahora rugía como un monstruo hambriento. Sofía tragó saliva y se acercó un poco más, acercando su voz a un susurro. Manuel estaba involucrado en algo peligroso. Hay personas que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. Y entre ellos, está su hermano, dijo mientras apuntaba a Lucas. ¿Qué estás insinuando? Lucas se puso a la defensiva, su voz se tornó más fría. No tengo tiempo para discutir esto. Solo escuchen. Sofía frenó el impulso de gritar. Hay un archivo, una reunión programada para esta noche. Manuel te dijo que lo había guardado todo bajo llave, pero no puedo dejar que caiga en manos equivocadas. Mi mente giraba, intentando interpretar lo que Sofía decía. Un archivo, una reunión, la amenaza de peligros desconocidos. Todo esto era más de lo que podía manejar en un solo giro. ¿Dónde está ese archivo?, pregunté, tratando de caminar en esa dirección. En su oficina, en el trabajo. La reunión es clave. Tienes que ir y asegurar que nadie más lo toque. Sofía trató de mirarme a los ojos, como si en ellos pudiera ofrecerme la certeza que necesitaba. ¿Y tú? ¿Qué harás?, preguntó Carla, su voz temblando con cada palabra. No puedo quedarme aquí. Debo buscar ayuda. Si Lucas está en lo cierto, él no debería estar aquí tampoco. No sé en quién puedo confiar. Su voz se quebró al final, dejando un eco que resonó a través de la sala. La angustia desgarradora de la situación me llenó. Todo lo que había estado construyendo en mi mente, toda la ira, las preguntas, el dolor, todo ahora se agrupaba en una decisión crucial. No sabía si Sofía estaba diciendo la verdad o si estaba jugando un juego peligroso. Pero no tenía tiempo para dudas. De repente, el sonido de un motor acercándose hizo que todos nos giráramos hacia la ventana. Alguien venía. Pude ver las luces brillantes de un coche que se detenía en la entrada. El miedo creció en mí como un fuego incontrolable. ¡Rápido! Tenemos que escondernos, grité, y sin pensarlo, comencé a empujar a Carla y a Lucas hacia el rincón más oscuro del ático. La adición de un nuevo jugador en esta compleja partida se sentía como una tormenta en un mar en calma. Con cada segundo que pasaba, yo sabía que la verdad, esta verdad que tanto había buscado, estaba a punto de revelarse. Lo único que me quedaba era preguntarme, ¿qué pasaría cuando el caos finalmente estallara? Pero con nuestros corazones latiendo al unísono, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estamos realmente listos para descubrir las sombras de nuestra historia compartida? El sonido de los pasos en la escalera se hacía cada vez más claro. Cada crujido de la madera resonaba como un latido dentro de mi pecho. Con cada paso, la ansiedad se entrelazaba con la determinación. Era el momento decisivo. Me encontré queriendo proteger a mis hijos, pero sobre todo a mí misma. Debía enfrentar la verdad que había estado escondida durante tanto tiempo. La puerta del ático se abrió lentamente, revelando a una mujer de pie con una expresión grave. Su mirada inquieta buscaba a cada uno de nosotros. ¿Dónde está Sofía?, preguntó en un tono agudo, apenas un susurro, una pregunta que resonaba con temor y expectación. Aquí estoy, respondió Sofía, emergiendo del rincón oscuro en el que habíamos estado escondidos. Ella parecía más confiada, como si la urgencia de la situación la hubiera llenado de energía. No podemos perder más tiempo. El hombre que había llegado, un agente de seguros de Manuel, se pasó las manos nerviosamente por el cabello desarreglado. Hay cosas que necesitan ser explicadas. Cosas que involucran no solo su legado, sino también los peligros que enfrentamos. Cada palabra suya contenía un peso dirigido a nosotros, cargado de una advertencia latente. Estamos listos, afirmé, inhalando profundamente, tomando una decisión. Si hay algún secreto que mi esposo guardó, debemos enfrentarlo. Ya no puedo seguir con esto a cuestas. Con cada palabra, el aire en la habitación se llenaba de tensiones resueltas. Las cartas, el diario, la presencia inesperada de Sofía, todo había llevado a este instante, donde la verdad debía salir a la luz. Manuel no solo dejó cartas de amor, continuó el hombre, él dejó un legado de verdades que involucran a su familia y a sus decisiones más temidas. Su rostro desencajado hablaba de secretos que podían llevarnos a un abismo, o quizás, a una nueva oportunidad. Valorando aquellas palabras, el sonido del motor del coche afuera se detuvo. Ellos están aquí, susurró Carla. Mi cuerpo se tensó. La incertidumbre parecía correr por nuestras venas como un veneno. ¿Era esta la llegada de los que habían hecho daño a Manuel? ¿Era este el momento de enfrentar lo inevitable?
Debemos deshacernos de todo antes de que entren, dijo Sofía con determinación. Sin pensarlo, rasguñé la superficie de la caja, metiendo en mi abrigo las cartas y el diario, sintiendo sus palabras como mi única arma contra lo que estaba por venir. Al salir del ático y descender rápido por las escaleras, me detuve en el umbral. La puerta principal estaba abierta, revelando a los rostros de aquellos que una vez me juzgaron, quienes ahora parecían estar dentro de mi propia tormenta. La familia de Manuel. Miradas de asombro y juicio se entrelazaban en un mar de gritos silenciosos. Lupita, empezó una de las tías de Manuel, cautelosa, pero interrumpí su intento de acercamiento, el valor emergió desde el corazón. He luchado demasiado, y esta vez no dejaré que decidan por mí. Mis palabras resonaron como un eco en el ambiente, mientras contemplaba los rostros que reflejaban desprecio y dudas, una voz caviló en mi interior. Este es tu momento, Lupita. Con un gesto, hice un paso al frente. No vine aquí por venganza, sino por amor. Amor por mi familia. Amor por los sacrificios de Manuel. Su legado es más grande que estos rencores. Una de las primas dio un paso adelante, frunciendo el ceño. Pero tú no comprendes el daño que has hecho. Al tomar su herencia, estás juzgándonos. ¿Y qué hay del legado de amor y sacrificio? Retorcí en voz alta. No me he opuesto a nada, pero hoy quiero dar una oportunidad, no solo a mí, sino también a ustedes. Es posible que todos estemos atrapados en esta red de resentimiento, y se acabó. Soltemos el pasado, la tensa atmósfera parecía disolverse en el aire pesado. Las miradas empezaron a deslizarse, y alguna chispa de comprensión parecía brotar. Tal vez, dijo uno de ellos. Quizás deberíamos escuchar lo que tienes que compartir. Hoy revelo la verdad que Manuel guardó. Y con eso, también tenemos una oportunidad de sanar. Miré a cada uno de ellos, a sus rostros llenos de historia, de pasado, de dolor. Vamos a empezar de nuevo, y así fue como, entre momentos de tensión compartidos y susurros de esperanza, la familia de Manuel y yo nos encontramos en un camino de reconciliación inesperada. Las sombras que habían atormentado nuestro pasado comenzaron a disiparse mientras la luz de un nuevo día asomaba en el horizonte. Esa mañana, con mis hijos a mi lado, comencé la nueva historia de nuestra vida reconstruida. Los hilos entrelazados de la verdad y el perdón se transformaron en un legado brillante, uno que seguiría siendo contado. De momento, era lo más importante, aprender a amarnos y a vivir en unidad. Todos los fantasmas del pasado dieron paso al renacer de nuestro futuro. Aquella carga se había sustituido por la esperanza. Con lágrimas en mis ojos, comprendí que la verdadera herencia de Manuel no solo eran bienes o secretos, sino la familia que íbamos a reconstituir, basada en amor, respeto y el perdón que siempre debería haber estado presente. Y así, justo antes de partir, un último eco resonó en mí. El camino hacia la sanación estaba pleno de nuevos comienzos. Esa lección inmensa de amor se enseñaría, y permanencia podría florecer a partir de esta nueva elección. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perder las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sientan este mensaje de transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.